Suiza era solo un pequeño país montañoso, con escasos recursos naturales y enormes dificultades para transportar mercancías de su propio territorio. Todo comenzó a cambiar en 1847, con la inauguración de su primera línea férrea, que conectó Zúrich con Baden. Puede parecer un detalle banal, pero el ferrocarril permitió unir regiones que durante siglos habían permanecido prácticamente aisladas. Mientras otros países seguían dependiendo principalmente de la agricultura, Suiza comenzó a especializarse en industrias donde el conocimiento valía más que la materia prima. Fabricó maquinaria de precisión, instrumentos científicos y relojes cuya calidad terminaría siendo reconocida por todo el mundo. Su apuesta fue clara: si no podían competir por cantidad, competirían por excelencia. Pero antes ya habían tomado una decisión que cambiaría la historia. En 1815, tras el Congreso de Viena, las principales potencias europeas reconocieron la neutralidad perpetua de Suiza. Eso significaba que el país no participaría en guerras ni tomaría partido en ningún tipo de conflicto jamás. Ahora bien, ¿qué significa realmente ser neutral? Bueno, Suiza encontró un vacío legal muy conveniente. No podía luchar en guerras, pero nadie le dijo que no podía comerciar con las partes en conflicto. Cuando la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, Suiza quedó rodeada por territorios controlados por la Alemania nazi, lo que significa que si dejaba de comerciar con ellos se iba a quedar sin carbón, petróleo, alimentos y materias primas esenciales, así que tomó una decisión extremadamente pragmática. Durante la guerra, Suiza vendió maquinaria, herramientas industriales, equipos eléctricos y, como no, también armamento y pertrechos militares. Para muchos historiadores aquello fue cuestión de supervivencia económica, para otros fue un negocio extremadamente rentable que permitió a Suiza posicionar su economía mientras el resto de Europa ardía. Y no conforme con eso, compraron alrededor de 1.700 millones de francos suizos en oro al Reich alemán. Cuando terminó la guerra, Suiza aceptó pagar 250 millones de francos suizos en compensaciones. Sin embargo, nunca devolvió la totalidad del oro identificado como saqueado. Aún en los años 90 aparecieron investigaciones sobre cuentas bancarias pertenecientes a víctimas del Holocausto, y los familiares de esas víctimas enfrentaron enormes dificultades para recuperar esos activos. Alguien dijo una vez: Suiza no inventó el dinero sucio, pero se convirtió en uno de los lugares más seguros para esconderlo, y esa reputación apenas empezaba. En 1934, incluso antes de terminar la guerra, Suiza aprobó una ley que convirtió en delito revelar información bancaria de un cliente, convirtiendo al país en un paraíso fiscal para corruptos, delincuentes y dictadores. Entre ellos el nigeriano Sani Abacha, que ocultó miles de millones de dólares desviados del Estado en los bancos suizos. Tras su muerte, parte, pero no todos esos fondos fueron congelados y devueltos a Nigeria. O el expresidente filipino Ferdinand Marcos, que también utilizó el sistema financiero suizo para esconder parte de su fortuna. Y aunque a la luz de las pruebas Suiza se enriqueció a costillas de las tragedias más grandes de la humanidad, eso no necesariamente es así hoy, porque muchos países han generado enormes cantidades de dinero y aún así siguen siendo pobres, como Nigeria, que es uno de los mayores productores de petróleo de África y ha generado enormes ingresos, pero la corrupción, los conflictos y la debilidad institucional han impedido que esa riqueza beneficie de forma amplia a su población. Entonces, ¿cuál es el secreto de Suiza para mantener su lugar como uno de los países más ricos del mundo? Mientras muchos gobiernos gastan sus ingresos en burocracia, subsidios insostenibles o proyectos a corto plazo, Suiza invirtió durante décadas en aquello que produce riqueza permanente. Invirtió en educación técnica de primer nivel, donde miles de jóvenes trabajan en empresas mientras estudian, saliendo al mercado laboral con experiencia real y no solo con un diploma. Apostó por industrias extremadamente difíciles de copiar, como la farmacéutica, la ingeniería de precisión y la maquinaria industrial. También creó un sistema jurídico estable donde las reglas cambian poco y los contratos suelen respetarse. Esa confianza atrae inversiones porque las empresas confían en su estabilidad económica, jurídica y social. Además, los cantones o territorios poseen una amplia autonomía para administrar impuestos y servicios públicos. Esa competencia entre regiones obliga a los gobiernos locales a ser más eficientes y competitivos entre ellos. Y a diferencia de los países de habla hispana, Suiza suele mantener una disciplina fiscal considerable. Hoy, buena parte de la riqueza suiza ya no proviene del secreto bancario. Los mayores ingresos llegan de la industria farmacéutica, la manufactura de alta precisión, la innovación tecnológica, la investigación científica y los servicios financieros internacionales. Entonces, ¿qué deberíamos de aprender de Suiza? ¿Esconder la riqueza de delincuentes y dictadores? Claramente que no. Pero sí, la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la educación técnica de alto nivel, la inversión constante en ciencia y tecnología y la visión a muy largo plazo. La historia de Suiza es la historia de un país que aprovechó oportunidades moralmente cuestionables, tomó decisiones muy discutibles, pero que supo capitalizar su riqueza a largo plazo.
La lección aquí es que muchos países han logrado generar fortunas y las han desperdiciado. Suiza, en cambio, decidió convertir gran parte de ese capital en productividad, conocimiento y estabilidad. Y esa es la verdadera diferencia entre un país que solo recibe riqueza y otro que aprende a multiplicarla. Tal vez Suiza fue solo un país que se aprovechó de la tragedia de la humanidad y ofreció apoyo a algunas de las personas más terribles que han existido a cambio de dinero. O tal vez entendieron que ellos no tienen la culpa de que la humanidad sea como es y solo supieron sobrevivir en un mundo violento e inestable. Eso voy a dejar lo que tú lo respondas en los comentarios. Sígueme, que aquí no vendemos cursos, solo hablamos de economía, finanzas, inversiones y creamos una comunidad dispuesta a aprender las reglas del juego y salir adelante.